Buen día, bienvenido al día número 8 de Estudiando Burlando al Diablo en 26 días de Napoleon Hill. Vamos a continuar en la página 84 y dice: pareciera que se desviara usted de su camino para evitar que las personas piensen. Sí, el pensamiento certero es la muerte para mí. No puedo existir en las mentes de aquellos que piensan de manera certera. No me importa que las personas piensen mientras lo hagan en términos de temor, desánimo, desesperanza y destrucción. Cuando comienzas a pensar en términos constructivos de fe, valor, esperanza y certidumbre de propósitos, de inmediato se convierten en aliados de mi oposición y por lo tanto una pérdida para mí. Estoy comenzando a entender cómo es que usted gana el control de las mentes de los niños a través de la ayuda de sus padres y de sus tutores religiosos, pero no veo cómo los maestros de escuela le ayudan en esa detestable labor. Los maestros de escuela me ayudan a obtener el control de las mentes de los niños, no con lo que les enseñan, sino con lo que no les enseñan. Todo el sistema escolar público está tan controlado que ayuda a mi causa enseñándoles casi todo excepto cómo utilizar su propia mente y pensar de manera independiente. Vivo con temor de que algún día alguna persona valiente modifique el actual sistema de enseñanza escolar y le aseste un golpe mortal a mi causa, permitiendo que los estudiantes se conviertan en los instructores, utilizando a aquellos que ahora sirven como maestros solo como guías que ayuden a los niños a establecer formas y medios de desarrollar sus propias mentes desde el interior. Cuando ese tiempo llegue, los maestros de escuela ya no pertenecerán a mi equipo. Nota de Sharon. Aquí está la esencia de la crítica de Hill acerca de la educación pública, escrita nuevamente en 1938. ¿Concuerdas con él? ¿Piensas que los niños pequeños del jardín de niños y primer grado son entusiastas y se ofrecen como voluntarios para todo, levantando sus manos emocionados por aprender? Ahora avanza 10 años y piensa en esos mismos niños como estudiantes de secundaria, los que se sientan hasta el fondo de clase sin hacer nunca contacto visual con los adultos y sin ofrecerse nunca como voluntarios ni hacer preguntas. Se han desvinculado del proceso de aprendizaje. ¿Qué les sucedió a esos niños? 10 años de educación pública, ellos perciben que si cometen un error se verán sujetos al ridículo y a las burlas. Así que dejan de participar para protegerse. Se les enseña que la solución a todos estos problemas y conflictos no está en sus manos ni en su mente, sino en las del maestro, los representantes de la autoridad. Actuar de manera independiente frente al conflicto provoca una inmediata amonestación y represalia por parte del maestro. Los niños son desanimados a pensar de manera independiente y son adoctrinados con la idea de que son incapaces de resolver sus problemas. Si bien existen muchos maestros de excelencia y crítica de Hill, la crítica de Hill parece válida por la situación de la educación hoy en día. Si estás de acuerdo con Hill, ¿crees que podemos hacer algo al respecto? Algo que debemos de hacer es buscar esos maestros y esas escuelas que promueven el pensamiento independiente de sus estudiantes y aplaudirles su valor. Tenía la impresión de que el objetivo de toda escuela era ayudar a los niños a pensar. Este puede ser el objetivo de la enseñanza, pero el sistema en la mayoría de las escuelas en el mundo no lleva a cabo ese objetivo. A los estudiantes se les enseña no a desarrollar y utilizar sus propias mentes, sino a adoptar y utilizar los pensamientos de otros. Este tipo de enseñanza destruye la habilidad del pensamiento independiente, excepto en los casos raros en que los niños confían tan definitivamente en su propia fuerza de voluntad y se rehúsan a permitir que otros piensen por ellos. El pensamiento certero es asunto de mi oposición, no el mío. ¿Qué relación, si es que existe alguna, tiene su oposición con los hogares, las iglesias y las escuelas? Su respuesta a esta pregunta será interesante. Aquí es a donde hago uso de otros de mis otros trucos ingeniosos. Provoco que parezca que todo lo hacen los padres, los maestros y los tutores religiosos están siendo hechos por mi oposición. Esto desvía la atención de mí mientras manipulo las mentes de los jóvenes. Cuando los tutores religiosos intentan enseñarles a los niños las virtudes de mi oposición, generalmente lo hacen a través del miedo al mencionarles mi nombre. Es todo lo que pido de ellos. Enciendo la llama del miedo en tales proporciones que destruye el poder del niño a pensar acertadamente. En las escuelas públicas, los maestros prosiguen mi causa manteniendo a los niños tan ocupados, atiborrando sus mentes con información sin importancia, que no tienen oportunidad de pensar acertadamente ni de analizar correctamente aquello que sus maestros les enseñan. Afirma que todos aquellos que están atrapados por el hábito de la indecisión están a favor de su causa. No, la indecisión es solo uno de mis trucos a través de los cuales domino el poder del pensamiento independiente. Antes de que un vagabundo sea de mi propiedad, debo motivarlo y atraparlo con otro truco. Te hablaré de este otro truco después.
de que termine de describir mis métodos para convertir a las personas en vagabundas. Quiere decir que tiene un método mediante el cual puede hacer que las personas vaguen tan lejos de la autodeterminación que nunca puedan salvarse a sí mismas. Sí, un método definitivo y tan efectivo que nunca falla. Puedo entender que afirma usted que su método es tan poderoso que su oposición no puede reclamar a aquellos a quienes usted ha atrapado de manera permanente a través de la indecisión. Afirmo justamente eso. ¿Acaso piensas que controlaría a tanta gente si mi oposición pudiera impedirlo? Nada puede evitar que controle a las personas excepto a las personas mismas. Nada puede detenerme excepto el poder del pensamiento certero. Las personas que piensan acertadamente no divagan sobre cualquier tema, reconocen el poder de su propia mente. Además, toman el control de su poder y no se lo entregan a ninguna persona ni influencia. Continúe y dígame más acerca de los métodos mediante los cuales hace que las personas vaguen hacia el infierno con usted. Provoco que las personas divaguen sobre cualquier tema a través de lo cual puedo controlar el pensamiento y las acciones independientes. Toma el tema de la salud, por ejemplo. Yo provoco que casi todas las personas coman demasiado y el tipo inadecuado de alimentos. Esto provoca indigestión y destruye el poder de pensar de manera certera. Si las escuelas públicas y las iglesias les enseñaran a los niños más sobre la adecuada alimentación, le harían a mi causa un daño irreparable. Matrimonio. Provoco que hombres y mujeres divaguen hacia el matrimonio sin un plan u objetivo diseñado para convertir la relación en armonía. Este es uno de mis métodos más efectivos para inducir a las personas en el hábito de la indecisión. Provoco que las parejas discutan entre sí por cuestiones de dinero, por educación de sus hijos. Los implico en controversias desagradables sobre las relaciones íntimas y en desacuerdos sobre las amistades y las actividades sociales. Los mantengo tan ocupados echándose la culpa uno al otro que nunca tienen tiempo de hacer más que el tiempo suficiente para romper el hábito de la indecisión. Ocupación. Les enseñó a convertirse en indecisos haciendo que abandonen la escuela por el primer trabajo que encuentran, sin una meta o propósito definido, excepto para ganar lo suficiente para sobrevivir. A través de este truco mantengo millones de personas con el miedo a la pobreza durante toda su vida. A través de este miedo los conduzco lenta pero certeramente hasta el punto en el que ningún individuo ha podido romper el hábito de la indecisión. Ahorros. Provocó que las personas gasten dinero libremente y ahorren escasamente o nada, hasta que tomo el control total sobre ellas a través de su miedo a la pobreza. Ambiente. Provocó que las personas entren en un ambiente inarmónico y desagradable en sus lugares de trabajo, en la relación con sus parientes y conocidos, y que permanezcan ahí hasta que los reclamos a través del hábito de la indecisión. Pensamientos dominantes. Provocó que las personas adopten el hábito de tener pensamientos negativos. Esto lleva a acciones negativas e implica a las personas en controversias y llena su mente de miedos, preparando el camino para que yo entre y controle su mente. Al entrar lo hago atrayendo a las personas a través de pensamientos negativos que ellas toman como propios. Planto en su mente la semilla del pensamiento negativo a través del púlpito, de los periódicos, de las películas, de la radio y de otros métodos populares que les son agradables a la mente. Provoco que las personas me permitan pensar por ellas porque son demasiado perezosas y demasiado apáticas para pensar por ellas mismas. Concluyo por lo que usted dice que la indecisión y la desidia son lo mismo, ¿verdad? Sí, es correcto. Cualquier hábito que provoque nuestra desidia evita que lleguemos a una decisión definitiva, lleva al hábito de la indecisión. El diablo dice, provoco que las personas me permitan pensar por ellas porque son demasiado perezosas y demasiado apáticas para pensar por sí mismas. Nota de Sharon, pereza más apatía igual a desidia igual a vagancia. Esto describe un verdadero vagabundo. Como lo define Hill, habiendo sido una verdadera deseosa la mayor parte de mi vida, esto me llega muy de cerca. Me gustaría utilizar la excusa de que trabajo mejor bajo presión, pero eso es todo lo que es, una excusa para mi desidia. ¿Puedes pensar en ejemplos de tu propia vida donde la pereza y la apatía te han desviado de tu camino al éxito? Millones. En donde una oportunidad se ha escurrido entre tus dedos por haber sido demasiado lento para aprovechar el tiempo. Sí, seguro que existen millones. ¿El hombre es la única criatura que divaga? Sí, todas las demás criaturas se mueven en respuesta a las leyes directivas de la naturaleza. El hombre mismo desafía las leyes de la naturaleza y divaga a voluntad.
Todo lo que se encuentra fuera de la mente de los hombres está controlado por mi oposición, por leyes tan definitivas que la indecisión es imposible. Yo controlo la mente de los hombres simplemente por su hábito de indecisión, el cual es simplemente otra forma de decir que controlo la mente de los hombres solo porque se rehúsa o se niegan a controlar y utilizar sus propias mentes. Esto se está convirtiendo en una materia muy profunda para un simple ser humano. Volvamos a la discusión de algo menos abstracto. Por favor, dígame cómo es que este hábito de la indecisión afecta a las personas en el diario caminar por la vida y dígalo en términos que una persona común pueda comprender. Preferiría mantener esta entrevista entre las estrellas. Sin duda, eso lo salvaría de ser expuesto, pero volvamos a la Tierra. Dígame, ¿qué es lo que la indecisión nos está haciendo a nosotros como nación aquí en Estados Unidos? Francamente, debo decirte también que odio a los Estados Unidos, como solo el diablo puede hacerlo. Eso es interesante. ¿Cuál es la causa de este odio? La causa nació el 4 de julio de 1776, cuando 56 hombres firmaron un documento que destruía mis posibilidades de controlar la nación. Ustedes conocen este documento como la Declaración de la Independencia. Si no hubiese sido por la influencia de este maldito documento, ahora tendría a un dictador dirigiendo al país y yo eliminaría ese derecho a la libre expresión y al pensamiento independiente que amenaza mi control sobre la tierra. Debo entender por lo que dice que los países que son controlados por dictadores autorregidos pertenecen a su club. No existen los dictadores autorregidos. Yo los proclamo a todos, es más, yo los manipulo y dijo un trabajo. Los países que son dirigidos por dictadores saben lo que quieren y lo toman a fuerza. Mira lo que he hecho a través de Mussolini en Italia, mira lo que estoy haciendo a través de Hitler en Alemania, mira lo que estoy haciendo a través de Stalin en Rusia. Mis dictadores dirigen esos países para mí porque las personas han sido atrapadas a través del hábito de la indecisión. Mis dictadores no divagan. Es por eso que dirigen para mí a millones de personas que están bajo su control. ¿Qué sucedería si Mussolini, Stalin y Hitler se convirtiesen en traidores y lo desobedecieran a usted y a su mandato? Eso no sucederá porque los tengo muy bien sobornados. Les pago a cada uno de ellos con la concesión de su propia vanidad, haciéndoles creer que actúan por su propia cuenta. Este es otro de mis trucos. Volvamos a Estados Unidos y conozcamos algo de lo que está usted haciendo para iniciar a las personas en el hábito de la indecisión. Ahora mismo estoy preparando el terreno para una dictadura, sembrando la semilla del miedo y de la incertidumbre en la mente de las personas, a través de quien está llevando a cabo su tarea, principalmente a través del presidente. Estoy destruyendo su influencia con las personas, provocando que divaguen sobre el asunto de un acuerdo laboral entre patrones y empleados. Si puedo lograr que divaguen un año más, tendrán tan poca credibilidad que podré entregarle al país un dictador. Si el presidente continúa divagando, terminaré con la libertad de personal en los Estados Unidos, tal como la destruí en España, Italia, Alemania e Inglaterra. Nota de Sharon. En 1938, cuando Hill escribió este manuscrito, el presidente era Franklin D. Roosevelt. ¿Los comentarios del diablo se aplican a la actualidad? ¿Crees que Hill escribiría las mismas palabras hoy que como lo hizo hace 70 años? Lo que usted dice me lleva a la conclusión de que la indecisión es una debilidad que inevitablemente termina en fracaso, ya sea entre los individuos o las naciones. ¿Es esa su afirmación? La indecisión es la causa más común de fracaso en cada paso de la vida. Puedo controlar a todo aquel que puedo introducir a formar el hábito de la indecisión sobre cualquier tema. Existen dos razones para esto. Primero, el indeciso es simplemente como masa en mis manos para ser moldeada en cualquier forma que yo quiera, ya que la indecisión destruye el poder de iniciativa en el individuo. Segundo, el indeciso no puede recibir ayuda en mi posición porque a esta no le atrae algo tan dócil e inútil. Es por eso que algunas cuantas personas son acaudaladas mientras que la mayoría son pobres. Es exactamente la razón. La pobreza, al igual que la enfermedad, es un padecimiento contagioso. La encuentras siempre entre los indecisos, nunca entre aquellos que saben lo que quieren y están decididos a obtenerlo. Quizá signifique algo para ti si dio su atención al hecho de que los que no divagan y que no controlo y aquellos que poseen la mayor parte de riqueza en el mundo resultan ser las mismas personas. Siempre había sabido que el dinero era la raíz de todo mal, que el pobre y el humilde heredarán el paraíso, mientras que el acaudalado pasaría a sus manos. ¿Qué tiene que decir de esta afirmación? Nota de Sharon. La frase actual habla del amor al dinero, no del dinero, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero.
Esto aparece en Timoteo 6:10. Los hombres que saben cómo obtener las cosas materiales de la vida, por lo general saben también cómo mantenerse lejos de las manos del diablo. La habilidad para adquirir cosas es contagiosa. Los indecisos no quieren nada excepto aquello que nadie más desea. Si más personas tuviesen metas más definidas y deseos más fuertes por las riquezas materiales y espirituales, yo tendría menos víctimas. Asumo entonces por lo que dice que usted no afirma tener una camaradería con los líderes industriales, evidentemente no son amigos suyos. Amigos míos, te diré qué tipo de amigos son los míos. Ellos han ceñido todo el país con buenos caminos, fundiendo la cercana comunión a las personas tanto de la ciudad como del campo. Han convertido el mineral en acero con el que han construido las estructuras de enormes rascacielos. Han explotado la energía eléctrica y han convertido en miles de aplicaciones, todas diseñadas para darle al hombre tiempo para pensar. Han provisto a través del automóvil de transportación personal al ciudadano más humilde, brindándoles a todos la libertad para viajar. Han provisto a cada hogar de noticias instantáneas de lo que está sucediendo en todas partes del mundo a través de la radio. Nota de Sharon. Y ahora la televisión, el smartphone, los satélites e Internet. Han erigido bibliotecas en cada ciudad, pueblo y aldea y las han llenado de libros, brindándoles a todos aquellos que leen una completa reseña del conocimiento más útil que la humanidad ha reunido a partir de sus vivencias. Le han otorgado al ciudadano más humilde el derecho de expresar su propia opinión con respecto a cualquier tema, en cualquier momento, en cualquier lugar, sin temor de ser molestados, y se han encargado de que todo ciudadano pueda ayudar a crear sus propias leyes, recaudar sus propios impuestos y dirigir su propio país a través del voto. Estas son solo algunas de las cosas que los líderes industriales han hecho para brindarle a todo ciudadano el privilegio de convertirse en un no indeciso. ¿Acaso crees que estos hombres han ayudado a mi causa? ¿Quiénes son algunos de estos actuales no indecisos sobre los que no tiene usted control? No tengo control sobre ningún no indeciso, en la actualidad o en el pasado. Yo controlo al débil, no a aquellos que piensan por sí mismos. Continúe y describa a un típico indeciso. Haga su descripción punto a punto, de tal forma que pueda yo reconocer a un indeciso al verlo. Lo primero que percibirás en un indeciso es su total ausencia de objetivos en la vida. Será predecible por su falta de confianza en sí mismo, nunca hará algo que requiera pensar y esforzarse, gasta todo lo que gana y más si puede obtener un crédito, se enfermará y quejará de algún mal real o imaginario, invocando al cielo si sufre el menor dolor físico. Tendrá poca o nada de imaginación, carecerá de entusiasmo y de iniciativa para comenzar algo a lo que no ha sido obligado y expresará llanamente su debilidad al tomar la línea de menor resistencia siempre que le sea posible. Estará malhumorado y no tendrá control sobre sus emociones. Su persona carecerá de magnetismo y no atraerá a otras personas. Opinará sobre todo, pero no tendrá un conocimiento exacto de nada. Será especialista en todos los oficios, pero no será bueno en ninguno. Se negará a cooperar con aquellos que lo rodean, incluso con aquellos de quienes dependen para alimentarse y albergarse. Cometerá el mismo error una y otra vez sin aprender nunca del fracaso. Será de mente estrecha e intolerante en todos los temas, listo para crucificar a aquellos que discrepen con él. Esperará todo de esperará todo de los demás, pero estará dispuesto a dar poco o nada a cambio. Iniciará muchas cosas, pero no concluirá nada. Condenará en voz alta a su gobierno, pero nunca tendrá en definitiva cómo puede mejorar. Nunca tomará decisiones sobre algo si puede evitarlo, y si es obligado a decidir, se retractará en la primera oportunidad. Comerá demasiado y se ejercitará muy poco. Beberá licor si alguien más lo paga. Apostará si puede hacerlo a plazos. Criticará a aquellos que están logrando triunfar en su profesión. En resumen, el indeciso se esforzará más por no pensar de lo que otros se esfuerzan por ganarse la vida. Mentirá en vez de admitir su ignorancia en cualquier tema. Si trabaja para otros, los criticará a sus espaldas y los adulará en su cara. Y me ha dado usted una descripción gráfica del indeciso. Por favor, describa ahora al no indeciso, de tal forma que pueda yo reconocerlo al verlo. La primera señal de un no indeciso es esta: siempre está ocupado en hacer algo determinado, a través de un plan bien trazado y que es definitivo. Tiene un objetivo mayor en la vida por el que está siempre trabajando, y muchos objetivos menores, los cuales lo lleva hacia su proyecto central.
El tono de su voz, la agilidad de sus pasos, la chispa en su mirada, la rapidez de sus decisiones claramente lo señalan como una persona que sabe exactamente lo que quiere y que está decidida a obtenerlo, sin importar cuánto tiempo le lleve o qué precio debe pagar. Si le haces preguntas, te dará respuestas directas y nunca cae en evasivas ni en subterfugios. Hace favores a los demás, pero acepta favores a cuentagotas o ninguno. Siempre al encontrar al frente, se encontrará al frente si está en un juego o luchando en una batalla. Si no conoce la respuesta, lo dirá con franqueza. Tiene buena memoria y nunca ofrece excusas por sus deficiencias. Nunca culpa a otros de sus errores, sin importar que merezca la imputación. Solía ser conocido como una persona con iniciativa, pero en los tiempos modernos se le conoce como alguien echado para adelante. Lo encontrarás dirigiendo el negocio más grande de la ciudad, viviendo en la mejor calle, manejando el mejor automóvil y haciendo sentir su presencia donde quiera que se encuentre. Es una inspiración para todos aquellos que entran en contacto con su mente. La característica más distintiva del no indeciso es esta: posee una mente propia, la utiliza para todo propósito. El diablo dice: el indeciso posee una mente propia y la utiliza para todo propósito. Nota de Sharon: ¿puedes pensar en alguien que se ajuste a esta descripción? ¿Es, es un no indeciso? ¿Acaso el no indeciso nace con alguna ventaja mental, física o espiritual que le es inaccesible al indeciso? No, la principal diferencia entre el indeciso y el no indeciso es algo que se les es accesible a ambos por igual. Es simplemente el derecho privilegiado de ambos a utilizar su propia mente y pensamientos por sí mismos. ¿Qué breve mensaje le enviaría al típico indeciso si deseara usted curarlo de este malvado hábito? Lo exhortaría a despertar y dar. ¿Dar qué? Alguna forma de servicio útil al mayor número de personas posible. Así que se supone que el no indeciso debe dar, ¿no es así? Sí, sí es que espera recibir y debe dar antes de recibir. Algunas personas dudan de su existencia. Yo no me preocuparía si fuese tú. Aquellos que están listos para desvivirse del hábito de la indecisión reconocerán la autenticidad de esta entrevista por la solidez de sus recomendaciones. Los otros no valen la pena el esfuerzo que requerirá convertirlos. ¿Por qué no intenta usted evitar que publique esta confesión que le estoy arrancando? Porque esa sería la mejor manera de garantizarte que la publicaras. Tengo un mejor plan para tratar de eliminar la publicación de mi confesión. Te exhortaré a que sigas adelante con la publicación y después me sentaré a verte sufrir cuando alguno de mis fieles indecisos comience a ponerte las cosas candentes. No tendré que negar tu historia. Mis seguidores lo harán por mí. Ya verás si no. Nota de Sharon. Sabiendo que este libro no fue publicado durante más de 70 años después de haber escrito estas palabras, estoy intrigada y ansiosa por saber qué más revelará. Todavía queda mucha pólvora. Bueno, vamos a quedarnos aquí en la página 100 porque mañana comienza la página 101 y, y bueno, pues mañana continuamos con la entrevista al diablo. Muchas gracias por la lectura de hoy. Recuerden suscribirse y compartir la playlist con alguien que creo que le pueda ayudar. No olviden adquirir el libro, está muy interesante y pues nos vemos mañana. Chao.